El millonario humillado cuando mendiga morena deja nota emotiva en su coche importado. Ricardo Heredia, el mismísimo rey de la castellana, reducido a un pordiosero tembloroso frente a la mismísima Almudena. ¿Quién lo diría? Apenas unas semanas atrás, cenando bogavante en casa Lucio. Ahora rumiando el olor a café barato que salía del bar de la esquina. ¡Qué ironía! Antes, el rugido de su Maserati Gran Turismo era la banda sonora de su éxito. Hoy, el eco de las monedas cayendo en su gorro era el triste lamento de su fracaso. La gente pasaba, indiferente. Algún turista despistado quizás soltaba una mísera moneda. Humillante. Ricardo, con el orgullo hecho trizas, sentía el frío de noviembre calándole hasta los huesos. Y entonces, ¡zas! La vio una morena menudita, pecosa hasta las orejas, con una mirada diferente. Una mirada que no juzgaba, que no sentía lástima, sino algo más. Soledad le gustaba que la llamaran Sole. Se acercó a su Maserati, aparcado a una cuadra. Ricardo sintió un escalofrío. ¿Qué iba a hacer esa chica? ¿Rayarle el coche? No lo permitiría. Furioso, olvidándose de su disfraz, caminó a grandes zancadas hacia ella. La vio dejar algo en el parabrisas, una nota doblada. ¡Qué atrevimiento! Con la bilis subiéndole por la garganta, Ricardo abrió el papelito. La caligrafía era sencilla, casi infantil, pero las palabras lo golpearon como un rayo. Sé quién eres, Ricardo Heredia. La verdadera riqueza no se mide en euros, sino en la capacidad de ayudar a los demás. Aquí tienes un consejo. Empieza por devolver lo que has robado. ¿Robado? ¿De qué demonios hablaba? Dentro del papel, 100 euros, 2 billetes de 50. Ricardo sintió que le faltaba el aire. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo sabía su nombre? ¿Y a qué se refería con lo que has robado? Levanté la vista, desesperado, buscando a Sole entre la multitud, pero ella ya se había esfumado. Desaparecida. Solo quedaba la imponente fachada de la catedral y un mar de preguntas en su cabeza. Se subió al Maserati. El rugido del motor sonó hueco, vacío. Condujo sin rumbo fijo, la nota arrugada en la mano. Ignorar el mensaje de esa loca o remover su pasado, hasta encontrar la verdad. ¿Qué secretos oscuros escondía Ricardo Heredia? Ey, antes de continuarmos con esta historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir, ignorar el mensaje de esa loca o remover su pasado hasta encontrar la verdad. ¿Qué secretos oscuros escondía Ricardo Heredia? Manejó toda la noche. Madrid se quedó atrás, un borrón de luces y sombras. La nota seguía en su mano, arrugada, casi rota. «Lo que has robado». ¿Qué demonios significaba eso? ¿A quién había robado? ¿Cuándo? Llegó al amanecer a un pequeño pueblo en la sierra, un lugar que creía haber olvidado, Navalcarnero. El pueblo de su infancia, el pueblo de Elena. Parcó el Maserati en la plaza, bajo la atenta mirada de los viejos del pueblo, que lo reconocieron al instante. «Ricardo, pero mira cómo has cambiado», le decían, con una mezcla de sorpresa y recelo. Ricardo sonreía, forzado. No quería estar allí, no quería recordar. Fue directamente a la vieja casa familiar, una construcción de piedra con un jardín descuidado. La puerta estaba cerrada. Dudó. ¿Llamar? ¿Irse? Al final levantó la mano y tocó el timbre. Un sonido oxidado que le removió algo en el pecho. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer anciana, arrugada,
con el pelo blanco recogido en un moño. —¿Ricardo? —preguntó la mujer, con voz temblorosa. —¿Eres tú, Ricardo? Después de tantos años. —Tía Carmen —respondió Ricardo, sintiendo un nudo en la garganta. —¿Cuánto tiempo? Entraron en la casa, que olía a polvo y a recuerdos. Tía Carmen le ofreció café, pero Ricardo lo rechazó. Necesitaba saber. Necesitaba respuestas. —Tía, tengo que preguntarte algo —dijo Ricardo, con voz seria—. Hace muchos años, cuando era niño, ¿pasó algo aquí? ¿Algo que no me contaron? Tía Carmen lo miró fijamente, con los ojos llenos de tristeza. —Ricardo —dijo ella—, hay cosas que es mejor dejar en el pasado. —No, Pía —insistió Ricardo—, necesito saber la verdad. Entonces tía Carmen respiró hondo y empezó a hablar. Le contó la historia de Elena, su mejor amiga de la infancia. Le contó cómo Elena había desaparecido un día sin dejar rastro. Le contó cómo la gente del pueblo había rumoreado sobre un posible secuestro, un accidente, incluso sobre una fuga. Pero la verdad era mucho más oscura. La verdad era que el padre de Ricardo, un hombre ambicioso y sin escrúpulos, había estado involucrado en un negocio turbio. Con el padre de Elena, un negocio que salió mal, muy mal. Ricardo escuchaba la historia, con el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía creer lo que estaba oyendo. Su padre, capaz de algo así. Y entonces tía Carmen soltó la bomba. Elena no desapareció, Ricardo, dijo ella con la voz temblorosa. Elena murió. Y tu padre fue quien la mató. ¡Pum! Como si un rayo le hubiera partido el alma. No, eso no podía ser verdad. Su padre, un asesino. Ricardo se levantó bruscamente, tambaleándose. Necesitaba salir de allí, respirar. Salió corriendo de la casa, dejando a tía Carmen con la palabra en la boca. Corrió sin rumbo fijo, con la mente llena de imágenes horribles. Su padre, un asesino. Elena, muerta. Todo encajaba ahora. El dinero, el éxito, la frialdad de su padre. Todo era una fachada para ocultar un crimen terrible. Llegó al viejo puente del pueblo, el mismo donde jugaba con Elena cuando eran niños. Se apoyó en la barandilla mirando el río. El mismo río donde... No podía pensarlo. No podía creerlo. De repente, escuchó una voz a su espalda. Una voz suave y familiar. —Ricardo —dijo la voz—, yo sé que esto es difícil, pero necesito que me escuches. Ricardo se giró lentamente, con el corazón en un puño. Allí estaba ella, Sole, la morena pecosa, la que lo había llevado hasta ¿esto? Sole se acercó a él, con una mirada llena de tristeza. —Soy Elena —dijo ella—, soy la hija de Elena. Eso no podía ser. Elena estaba muerta, su padre la había matado. Sole, o la hija de Elena como se llamara, extendió la mano y le entregó una foto antigua, amarillenta. En la foto se veía a 2 niños, sonriendo, jugando en el puente, Ricardo y Elena. —Mi madre no murió —dijo Sole—, tu padre la secuestró, la llevó a otro país, donde la obligó a vivir una vida miserable. Logró escapar hace unos años, pero nunca pudo recuperarse del trauma. Murió hace unos meses, con el corazón roto. Ricardo se quedó sin aliento. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Su tía? ¿Sole? —¿Y por qué me cuentas todo esto? —preguntó Ricardo con voz temblorosa. —¿Por qué ahora? Sole lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. —Porque necesito tu ayuda —dijo ella—. Necesito que me ayudes a vengar la muerte de mi madre. En ese momento se escuchó un disparo seco, preciso. Ricardo sintió un dolor agudo en el pecho. Cayó al suelo, desplomado. Sole gritó. Miró a su alrededor, buscando al culpable. Y entonces lo vio. Un hombre de traje con una pistola en la mano. Su padre. Ricardo Heredia padre. El hombre sonrió fríamente. —Lo siento, hija —dijo él—,
pero no podía permitir que arruinaras mis planes. Y entonces, Ricardo Heredia. Padre apuntó la pistola hacia Sole. El final estaba cerca. Y entonces, Ricardo Heredia padre apuntó la pistola hacia Sole. El final estaba cerca. ¡Bam! Pero el disparo no fue para Sole. Ricardo, como un resorte, se levantó del suelo, la mano en el pecho. Miró a su padre con la pistola humeante en la mano, pero ¿a quién había disparado? Sole estaba bien, ilesa. Miró hacia donde su padre apuntaba. Tía Carmen. La anciana yacía en el suelo, con un hilillo de sangre corriendo por la comisura de los labios. Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. Su padre había matado a su tía. ¿Por qué? Vieja chismosa, gritó el padre, con la cara desencajada. Ibas a contarlo todo, ¿verdad? Ibas a arruinar mi vida. Ricardo no entendía nada. ¿De qué hablaba su padre? ¿Qué secretos escondía tía Carmen? Sole, o la hija de Elena, se acercó a Ricardo. Lo miró con una mezcla de incredulidad y pena. Ricardo, dijo Solo, con voz temblorosa, hay algo que debes saber. Algo que tu tía iba a contarte. Ricardo la miró confundido. ¿Qué cosa? Preguntó, con un hilo de voz. Sole respiró hondo. Elena no era la mejor amiga de tu infancia, dijo ella. Elena era tu hermana. ¿Su hermana? No, eso no podía ser verdad. ¿Su padre había tenido una hija con otra mujer? ¿Y había matado a su propia hija? Tu padre tuvo una aventura con la madre de Elena, continuó Sole. Cuando tu madre se enteró, lo amenazó con contarlo todo. Él la mató, y para encubrirlo, secuestró a Elena y la mandó lejos. Pero ella regresó, y yo soy su hija. Ricardo sintió que le faltaba el aire. Todo encajaba ahora. La frialdad de su padre, el odio hacia Elena, todo tenía sentido. Y tu tía, continuó Sole, sabía la verdad. Era la única que sabía lo que realmente había pasado. Por eso tu padre la mató, para silenciarla. Ricardo miró a su padre con los ojos llenos de odio. ¿Cómo pudiste hacer esto? Gritó. ¿Cómo pudiste matar a tu propia hija, a tu hermana, a mi tía? El padre sonrió fríamente. Lo hice por ti. Ricardo, dijo. Lo hice para proteger nuestro apellido, nuestra fortuna. No podía permitir que nadie arruinara lo que habíamos construido. Ricardo sintió un asco profundo. Su padre era un monstruo. De repente Sole sacó algo del bolsillo. Un revólver. Un revólver. ¿De dónde había sacado eso? Esto es por mi madre, dijo Sole con la voz llena de rabia. Y antes de que Ricardo pudiera reaccionar, Sole apretó el gatillo. ¡Bang! El padre cayó al suelo, desplomado. Ricardo se quedó paralizado. Sole había matado a su padre. La miró con horror. ¿Qué has hecho? Preguntó con voz temblorosa. Sole lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. He hecho justicia, dijo ella. He vengado la muerte de mi madre. Entonces, Sole se giró y echó a correr. Desapareció entre los árboles, dejando a Ricardo solo, con dos cadáveres a sus pies. Su padre, su tía y la terrible verdad. Elena era su hermana. Ricardo se desplomó en el suelo, devastado. Su vida era una mentira. Todo lo que creía saber era falso. Pero, ¿era eso todo? ¿O había algo más? ¿Algo aún más oscuro? ¿Aún más terrible? De repente recordó algo. Algo que su padre le había dicho antes de morir. Lo hice por ti, Ricardo. ¿Por él? ¿Qué quería decir su padre con eso? ¿Qué secreto aún escondía Ricardo Heredia? Ricardo sintió un escalofrío. No podía quedarse allí. Tenía que saber la verdad. Tenía que descubrir qué demonios significaba. Lo hice por ti, Ricardo. Pero, ¿por dónde empezar?
¿A quién podía recurrir? ¿En quién podía confiar? Y entonces lo vio, un pequeño objeto brillante, tirado en el suelo, cerca del cuerpo de su padre. Una llave antigua oxidada. ¿De qué era esa llave? ¿Qué habría? Ricardo la recogió, la miró fijamente. Algo le decía que esa llave era la clave de todo, la llave al pasado, la llave a la verdad, la llave a un nuevo infierno. Ricardo se desplomó en el suelo, devastado. Su vida era una mentira. Todo lo que creía saber era falso. Pero, ¿era eso todo? ¿O había algo más? Algo aún más oscuro, aún más terrible. De repente recordó algo. Algo que su padre le había dicho antes de morir. Lo hice por ti, Ricardo. ¿Por él? ¿Qué quería decir su padre con eso? ¿Qué secreto aún escondía Ricardo Heredia? Ricardo sintió un escalofrío. No podía quedarse allí. Tenía que saber la verdad. Tenía que descubrir qué demonios significaba lo hice por ti, Ricardo. Pero, ¿por dónde empezar? ¿A quién podía recurrir? ¿En quién podía confiar? Y entonces lo vio. Un pequeño objeto brillante, tirado en el suelo, cerca del cuerpo de su padre. Una llave antigua oxidada. ¿De qué era esa llave? ¿Qué habría? Ricardo la recogió, la miró fijamente. Algo le decía que esa llave era la clave de todo, la llave al pasado, la llave a la verdad, la llave a un nuevo infierno. Se levantó, tambaleándose, y miró a su alrededor. El pueblo, Navalcarnero, el pueblo donde había crecido, el pueblo que ahora era un cementerio de secretos. ¿Dónde podría encajar esa llave? ¿En la vieja casa familiar? ¿En la iglesia? ¿En la escuela? De pronto, un recuerdo le golpeó como un puñetazo. Un recuerdo de su infancia. Un recuerdo de un lugar prohibido. El pozo abandonado en las afueras del pueblo. Se estremeció. ¿Podría ser? ¿Podría ser que la llave abriera el pozo? Sin pensarlo dos veces, echó a correr. Corrió a través de las calles desiertas del pueblo con la llave apretada en la mano. Corrió hasta llegar a las afueras donde la hierba crecía alta y el aire olía a tierra húmeda. Y allí estaba el pozo, viejo, abandonado, con la boca cubierta por una tapa de madera podrida. Ricardo se acercó, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Con cuidado levantó la tapa. Un olor a humedad y a muerte salió del interior del pozo. Miró hacia abajo. Oscuridad, profundidad, misterio. Metió la llave en la cerradura de un viejo candado que sujetaba una cadena oxidada que rodeaba el pozo. Encajó, con manos temblorosas. Abrió el candado y quitó la cadena. Levantó la tapa de madera y la arrojó al suelo. Respiró hondo y miró hacia el interior del pozo. No veía nada, solo oscuridad. Pero entonces escuchó algo, un sonido suave, casi imperceptible. Un sonido que le heló la sangre. Un llanto de un niño. ¡Un niño! ¿Quién estaba llorando en el fondo del pozo? Ricardo sintió que el aire le faltaba. Se tambaleó hacia atrás, a punto de caer. ¡No! Tenía que saber quién estaba llorando en el fondo del pozo. Con cuidado, se acercó de nuevo al borde del pozo y miró hacia abajo. Y entonces lo vio. En el fondo del pozo, sentado en el suelo, un niño pequeño de unos 5 años. Un niño idéntico a él. Pero, ¿cómo era posible? ¿Quién era ese niño? ¿Qué hacía en el fondo del pozo? Ricardo sintió que la cabeza le daba vueltas. No entendía. Nada. ¿Quién eres? Gritó Ricardo al niño con voz temblorosa. ¿Quién eres tú? El niño levantó la vista y lo miró. Sus ojos eran los mismos ojos de Ricardo. El niño abrió la boca y habló. Su voz era la misma voz de Ricardo. Soy tú, dijo el niño.
Soy el verdadero Ricardo Heredia. ¿El verdadero Ricardo Heredia? Ricardo sintió que el mundo se le venía encima. No podía ser. No podía ser verdad. Si ese niño era el verdadero Ricardo Heredia, ¿quién era él? Y entonces un recuerdo le golpeó con fuerza. Un recuerdo de su infancia. Un recuerdo de una conversación con su padre. Tú no eres mi hijo, Ricardo, le había dicho su padre. Tú eres un experimento. Tú eres una copia. El verdadero Ricardo está a salvo. A salvo, en el pozo. Ricardo sintió que el corazón se le rompía. Había vivido una mentira. Había sido engañado toda su vida. No era Ricardo Heredia, era una copia, un experimento. Y el verdadero Ricardo estaba en el fondo del pozo. ¿Por qué estoy aquí?, gritó el niño desde el fondo. ¿Por qué me tienes encerrado? Ricardo lo miró. Sintió una mezcla de culpa, vergüenza y terror. Yo no lo sabía, dijo Ricardo, con voz temblorosa. Yo no sabía que estabas aquí. El niño lo miró con desconfianza. Mientes, dijo. Tú eres como él. Tú eres malo. No, gritó Ricardo. No soy como él. Yo te ayudaré, te sacaré. De aquí. Ricardo empezó a buscar una cuerda, una escalera, algo que le permitiera bajar al pozo y sacar al niño. Pero entonces escuchó un sonido detrás de él, un sonido familiar, un sonido que le heló la sangre, el sonido de unos pasos, pasos que se acercaban. Se giró lentamente y vio a alguien, alguien a quien no esperaba ver, alguien a quien creía muerto, su padre. Ricardo Heredia padre. Pero, ¿cómo era posible? Él mismo había visto a Sole dispararle. Él mismo había visto su cuerpo caer al suelo. ¿Cómo podía estar vivo? Su padre sonrió, una sonrisa fría, despiadada. Sorpresa, Ricardo, dijo su padre. No creías que iba a ser tan fácil, ¿verdad? Ricardo sintió que el aire le faltaba. No entendía nada. Pero, ¿cómo estás vivo?, preguntó con voz temblorosa. Yo te vi morir. Su padre soltó una carcajada. No seas ingenuo, Ricardo, dijo. Siempre tengo un as bajo la manga. Siempre tengo un plan B. Ricardo lo miró confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su padre se acercó a él con la mirada fija en el niño del pozo. El verdadero Ricardo siempre fue un problema, dijo su padre. Era demasiado débil, demasiado sensible. No tenía la ambición necesaria para llevar el apellido Heredia a lo más alto. Ricardo sintió que el corazón se le rompía. ¿Su padre había planeado todo esto? ¿Había planeado reemplazarlo por una copia? Así que creé algo mejor, continuó su padre. Te creé a ti. Te di todo lo que el verdadero Ricardo no tenía: ambición, inteligencia, falta de escrúpulos. Ricardo lo miró con horror. ¿Y qué ibas a hacer con el verdadero Ricardo?, preguntó. Su padre sonrió. Lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dijo. Y antes de que Ricardo pudiera reaccionar, su padre sacó una pistola. Apuntó hacia el pozo. Adiós, Ricardo, dijo su padre. Es hora de que el verdadero Ricardo desaparezca para siempre. Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. No podía permitir que su padre matara al niño. No podía permitir que matara al verdadero Ricardo. Sin pensarlo dos veces, se abalanzó sobre su padre. Lucharon. La pistola cayó al suelo. Ricardo agarró a su padre con todas sus fuerzas. Lo empujó hacia el borde del pozo. Su padre gritó. Intentó agarrarse a algo, pero era demasiado tarde. Ricardo lo empujó con todas sus fuerzas. Su padre cayó al pozo. Un grito ahogado. Silencio. Ricardo se quedó paralizado. Había matado a su padre. Había matado al hombre que lo había creado. Miró hacia el fondo del pozo. El niño lo miraba, con los ojos llenos de terror. ¿Lo mataste?, preguntó el niño, con voz temblorosa.
Ricardo asintió. ¿Ahora qué va a pasar?, preguntó el niño. Ricardo lo miró. No sabía qué iba a pasar. Su vida había cambiado para siempre. Era una copia. Había matado a su creador. El original continuaba no poso cual. ¿Era su propósito ahora? ¿Qué debía hacer? De repente, escuchó una voz a su espalda. Una voz suave, familiar. Ricardo, dijo la voz. Se giró lentamente. Allí estaba ella, Sole, la hija de Elena. Pero había algo diferente en ella. Algo en su mirada. Algo siniestro. Sole sonrió. Una sonrisa que le heló la sangre. Gracias, Ricardo, dijo Sole. Has hecho exactamente lo que necesitaba. Ricardo la miró, confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Sole se acercó a él. Lo miró a los ojos. Tú no eres una copia, Ricardo, dijo Sole. Eres una herramienta. Y tu trabajo aún no ha terminado. Y entonces Ricardo entendió. Todo encajó en su cabeza. La muerte de su padre. El niño en el pozo. La verdad sobre su origen. Sole lo había manipulado. Lo había utilizado para deshacerse de su padre. Y ahora tenía otros planes para él. ¿Quién eres tú?, preguntó Ricardo, con voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí? Sole sonrió. Una sonrisa que le hizo temblar. Soy la que te va a dar un nuevo propósito, Ricardo, dijo Sole. Soy la que te va a mostrar tu verdadero destino. Y entonces Sole le reveló la verdad. La verdad que lo cambiaría todo. La verdad que lo convertiría en algo mucho más oscuro. Soy tu hermana, Ricardo, dijo Sole. Somos gemelos. Soy tu hermana, Ricardo, dice Sole. Somos gemelos. Irmãos, gêmeos, como assim? A cabeça dele já estava explodindo e Sole joga essa? Impossível. Mas o jeito que ela falava, a certeza, a parada era real. Não, não pode ser. Ricardo mal conseguia falar. Como? Como isso é possível? Sole riu. Uma risada fria, calculista. Larga a mão de ser bobo, Ricardito. Você achava mesmo que seu papai era santo? Ela começou a contar a história. Uma história maluca, cheia de traição e segredos. O pai deles, um monstro. A mãe, uma mulher enganada. E eles, os gêmeos, separados no nascimento para que Ricardo crescesse forte. E Sole, bem, Sole tinha outro plano. Eu precisava de você, maninho. Ela disse, com um sorriso sinistro. Você era a isca perfeita, o idiota útil que faria todo o trabalho sujo. Ricardo se sentiu um lixo. Usado, manipulado. Enganado. A vida dele era una mentira tras de otra. ¿Y ahora? Él preguntó, con la voz casi sumiendo. ¿Qué te vas a hacer conmigo? Sole le dio de hombros. Depende de ti, Ricardo. Escoger, ficar ahí, removiendo esa vida de mierda, o se juntar a mí. Dominar el mundo. Mostrar para todo el mundo lo que los Heredias capaces de hacer. Ricardo se miró para el fondo del pozo. El pequeñito Ricardo, tremiendo de miedo, olió para Sole con esa mirada. Y olió para las propias manos, suyas de sangre. Él no sabía qué hacer, cuál camino seguir, mas una cosa era cierta. La vida de él nunca más sería mesma. De repente un barullo. 1. Carro se aproximando en alta velocidad. Faró y rasgando la escuridón. Os dois se viraron. ¿Quién era? ¿Qué quería? Los carros pararon bruscamente. La puerta se abrió. Y de la salió Elena. Sí, Elena, la hermana muerta, la hija vingativa, la pieza clave de toda esa locura. So que agora era taba diferente. Olor calmo, sorriso sereno y una arma en mano. Acabó Sole, Elena dijo, con una voz fría como hielo. El fuego terminó. Sole arregaló los ojos. Imposible. Ya estaba muerta. Elena rió. Una risada que ecoó la noche. Muertos no vuelven, querida. Usted me ha subestimado. Antes que Sole pudiese reagir, Elena apuntó la arma y disparó. So que la bala no pegó en Sole. Pegó en Ricardo. Él cayó no chão, con un buraco no peito, sangue llorando, a vida esvaindo. Elena se aproximó de él.
Olhou nos olhos. Desculpa, Ricardo, ela susurró. Você no era o albo, mas você sabía de más. Y con un último suspiro, Ricardo fechó los ojos. Helena se viró para Sole, que tremía de medo. Agora somos só nós duas, ela disse, con un sorriso macabro. Ajuste de contas. Mas antes que Helena pudiese hacer cualquier cosa, un grito vindo del fondo del pozo. O verdadero Ricardo. ¡Socorro! ¡Ela vai me matar! El menino gritaba desesperado. Helena paralizó. Olhó pro pozo. Olhó pra Sole. Y tomó una decisión. Después a gente se resolve. Ela disse pra Sole. Agora tenho um menino para salvar. E com uma agilidade impressionante, Helena pulou dentro do poço. Sole ficou ali, parada, sem entender nada. A irmã que volta dos mortos, o irmão que morre. E agora, Helena pulando no poço. O que estava acontecendo ali? Que tipo de jogo era esse? De repente, uma luz. Uma luz forte, vindo do fundo do poço. Sole arregalou os olhos. O que era aquilo? O que Helena estava fazendo? E então, a explosão. Uma explosão ensurdecedora, que sacudiu o chão e iluminou toda a região. Sole foi arremessada para longe. Caiu no chão, desacordada. Quando acordou, o poço tinha sumido. No lugar, só um buraco enorme e fumegante. E nenhum sinal de Helena ou do menino. Sole se levantou, cambaleando. A cabeça doía, o corpo todo doía, mas a dor maior era a confusão. O que tinha acontecido ali? Onde estaban Helena y el garoto? ¿Y qué significaba aquella explosión? De repente una voz familiar, susurrando en tu oído. No te preocupes, Sole. La voz dijo. Ellos están bien. Y nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Sole se viró y vio, atrás de ella, sonriendo con un olar de puro mal, Ricardo. Mas no era el Ricardo que tenía morrido. Era otro, un Ricardo diferente. Un Ricardo ainda más perigoso. ¿Quién es você? Sole preguntó, tremiendo de miedo. Ricardo sonrió y respondió. Yo soy el Ricardo que siempre debería ter existido. Sole, el Ricardo que va dominar o mundo. E você vai me ajudar. Eu sou o Ricardo que sempre deveria ter existido, Sole. O Ricardo que vai dominar o mundo. E você vai me ajudar. Sole arregalou os olhos, tentando entender. Aquele não era o Ricardo que ela conhecia. Tinha algo de errado ali. Uma energia sombria que a assustava. Quem é você? Sole perguntou, a voz tremendo. Ricardo sorriu. Um sorriso frio, sem calor. Eu sou a perfeição, Sole. O resultado final. A obra-prima do nosso pai. Nosso pai? Sole repetiu confusa. Mas você estava morto. Ricardo riu. Morta estava sua ingenuidade, irmãzinha. Papai sempre teve um plano B. Um coringa na manga. E eu sou esse coringa. Ele se aproximou de Sole. Olhar fixo no Bella. Enquanto você brincava de vingança, eu renasci. Más fuerte, más inteligente, más ambicioso. Sole sentía un calafrío percorrer o corpo. ¿Qué você quiere? Ela perguntou, a voz quase inaudible. O mesmo que você, Sole. El poder, el controle, la dominación. Ricardo respondió. Solo tiene la clave para lograr eso, y você va a ayudarle a usar. De repente, Ricardo agarró el brazo de Sole con fuerza. Ela tentóse soltar, mas él era muy más fuerte. No se preocupe, hermasiña. Va a ser divertido. Vamos a mostrar al mundo qué los Heredia realmente son capaces de hacer. Y entonces Ricardo abelló. Un bello frío, sin pasión, sin amor, apenas poder. Sole se sintió suya, usada, manipulada. Mas no fundo, una parte de ella se sintió excitada. Ella siempre quiso poder. Y ahora, Ricardo estaba ofreciendo a ella. Mas a qué costo. De repente, un estrondo, un rayo cortó el cielo, iluminando a noche, y no medio de cada luz, una figura,
una figura vestida de blanco, con un sorriso en el rostro. Elena. Mas no era Elena vengativa que Sole conocía. Era otra Elena, una Elena angelical. Basta, Ricardo. Elena dice, a vos cuando por la noche. Seu tiempo acabó. Ricardo se viró. Os hoyos arregalados. Imposible. Vos estaba morta. Él le gritó. Elena rió. A morte es apenas el comienzo, Ricardo. Y el seo está prestes a comenzar. Y entonces Elena erguió la mano. E do céu desceu uma luz tão forte, tão pura, que cegou Sole e Ricardo. Quando a luz se dissipou, Helena não estava mais ali. E Ricardo também não. Sole estava sozinha, no meio daquele buraco, sem saber o que fazer, para onde ir. De repente, um choro de criança. Sole se aproximou da borda do buraco e viu, lá embaixo, no fundo da escuridão, o pequeno Ricardo. Mas ele não estava sozinho. Ao seu lado, ajoelhada, protegendo-o com os braços, Helena. E no rosto de Helena, um sorriso de paz. Venha, Sole, Helena chamou. Há esperança para você também. Basta querer. Sole olhou para Helena, para o menino, para aquele buraco cheio de escuridão e de luz. Y entonces él la vio. Elena no era una hermana vengativa, ni un ángel salvador. Elena era una madre. Y el pequeño Ricardo era el hijo que ella nunca tuvo. Mas, ¿de quién es este? De repente, una voz susurrando en su oído. Él es tu hijo, Sole. Nuestro hijo. Sole se viró y vio Ricardo. No era el Ricardo maligno que había desaparecido. Era otro Ricardo. Un Ricardo bueno, puro, lleno de amor. El Ricardo que había muerto. Y en los brazos de él, un bebé. Un bebé idéntico al pequeño Ricardo. Venga, Sole, el buen Ricardo señaló. Nuestra familia te espera. Sole oyó para los dos Ricardos, para Elena, para aquel buraco, para la luz. Y entonces, ella entendió. Aquel no era un confronto entre o bien y o mal. Era una escolla entre la oscuridad y la luz. Y Sole finalmente sabía cuál camino seguir. Mas, ¿quién era el padre de aquel bebé? ¿Y cómo Ricardo había voltado? ¿Y qué acontecería con Ricardo del Pozo? Elena no era una hermana vengativa ni un ángel salvador. Elena era una madre. Y el pequeño Ricardo era el hijo que ella nunca tuvo. Mas, ¿de quién era aquel hijo? De repente, una voz susurriendo en su oído. Él es su hijo Sole, nuestro hijo. Sole se viró y vio Ricardo, mas no era el Ricardo maligno que tenía desaparecido. Era otro Ricardo, un Ricardo bueno, puro, cheio de amor. O Ricardo que havia morrido, e nos braços dele, um bebê idêntico ao pequeno Ricardo. Venha, Sole, o bom Ricardo chamou. Nossa família te espera. Sole olhou para os dois Ricardos, para Helena, para aquele buraco, para a luz. E então ela entendeu. Aquele não era um confronto entre o bem e o mal. Era uma escolha entre a escuridão e a luz. E Sole finalmente sabia qual caminho seguir. Mas quem era o pai daquele bebê? E como Ricardo havia voltado? E o que aconteceria com Ricardo do Poço? Sole sentiu um nó na garganta. Tanta coisa acontecendo, tanta revelação, era muita informação para processar de uma vez. Mas aquele Ricardo bom, com el bebé nos braços, era ele que ela queria. Era aquela família que ela siempre soñó. De repente, una dor lancinante en la cabeza, una visión, una lembranza. Ella se vio pequeña, corriendo por un campo de flores. Un hombre la seguía, sorrindo. El hombre era el padre de ella. Mia princesiña, él le decía apegándome el colo. Un día, todo eso será así. Otra visión. Ella, adolescente, discutiendo con el padre. Él le gritaba acusándola de ser igual a la madre. Tú eres una decepción. Él le decía, con los ojos vermelhos de raiva. Nunca va a ser nada en la vida. Más una visión. Ella, adulta, deitada en una cama de hospital.
sintiendo una dor insoportable. Siento muito, señorita Sole. El médico dizia, com olhar triste. Não pudemos salvar o bebê. O bebê. O bebê que ela perdeu. O bebê. De Ricardo. De repente, tudo fez sentido. A obsessão por Ricardo. A vingança. A busca pelo poder. Tudo era uma forma de compensar a perda do filho. De provar para o pai que ela era capaz de ser alguém. Mas aquele bebê nos braços do bom Ricardo, era real ou era apenas uma ilusão? Sole sentiu o chão tremer. Olhou em volta. O buraco estava se fechando. A escuridão aumentando. Precisamos ir, Helena gritou, segurando o pequeno Ricardo. Não temos muito tempo. Sole hesitou. Olhou para o bom Ricardo, para o bebê. Depois, olhou para o buraco. Eu não sei o que fazer, ela disse, com a voz embargada. De repente, uma mão a puxou. Uma mão forte, firme. A mão do bom Ricardo. Confie em mim, ele disse, com um sorriso doce. Eu te amo, Sole. Sempre amei. Sole sentiu o coração acelerar. Olhou para Ricardo, nos seus olhos, e viu a verdade. Ele a amava, de verdade. Apesar de tudo que ela fez. Apesar de todo o mal que causou. Sole respirou fundo. Tomou uma decisão. Eu vou com você, ela disse, com a voz firme. Eu vou com vocês. E então, Sole, o bom Ricardo e o bebê pularam no buraco. A escuridão os engoliu. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Até que um grito lancinante vindo de dentro del buraco, un grito de dor, de agonía, un grito que ecoó pela noche, asombrando al alma de quien lo vio. Un grito de Helena. De repente una luz fuerte, cegante, emanó del buraco, y cuando la luz se apagó, no había más nada. Apenas un buraco vacío, y un silencio ensurdecedor. Sole, bon Ricardo, bebé, todos desaparecieron, como si nunca tuviesen existido. Y no medio de aquel silencio, una voz fría, calculista. Qué pena, a vos dice. Eu realmente esperaba más de você, Helena. De repente, una sombra se movió. Una figura surgió de las trevas. O Ricardo del Pozo. Mas él no era más el mismo. Sus ojos brillaban. Con una luz vermella, demoníaca. Agora, él le dice, con un sorriso macabro. A brincadeira vai começar de verdade. Y entonces, o Ricardo de Pozo se viró. Y comenzó a caminar, en dirección a la oscuridad, dejando para atrás un rastro de sangre y destrucción. El terror estaba apenas comenzando. Mas, ¿qué aconteció con Helena? ¿Cómo Ricardo de Pozo sobrevivió? ¿Y cuál es el verdadero significado de todo eso? Están más piesto de lo que te imaginas. Prepárese, porque la verdad va a te destruir, dejando para atrás un rastro de sangre y destrucción. El terror estaba apenas comenzando. Mas, ¿qué aconteció con Helena? ¿Cómo Ricardo de Pozo sobrevivió? ¿Y cuál es el verdadero significado de todo eso? As respostas estão mais perto do que você imagina. Prepare-se, porque a verdade vai te destruir. Aquele poço, aquela escuridão, Ricardo sentiu um chamado, uma força irresistível que o puxava para dentro daquele abismo. Ele sabia que Helena, Sole, todos estavam lá, presos, sofrendo. E ele era a chave. Mas como? Como ele, um ser tão corrompido, poderia ser a salvação de alguém? De repente, um sussurro, uma voz familiar. Você não está sozinho. Ricardo se virou. Nada. Apenas o vento uivando entre as árvores. Eles estão esperando por você. Outro sussurro, mais perto, mais forte. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Quem estava falando com ele? O que queriam? De repente, uma figura, uma sombra se materializando diante dele. Uma mulher, linda, radiante, com um sorriso que o acalmava. Quem é você? Ricardo perguntou, a voz tremendo. A mulher sorriu ainda mais. Eu sou sua mãe, ela respondeu. Mãe! Ricardo sentiu o chão sumir sob seus pés. Sua mãe estava morta. Ele a tinha visto morir. Impossível!
Él gritó: «Você está muerta». A mujer balanzó a cabeza, con tristeza. «A muerte no es el fin», dijo hijo, «é apenas el comienzo». Ela se aproximó de Ricardo y tocó su rostro. «Eu te siempre estive con você, guiando sus pasos, protegendo você das trevas». Ricardo sintió una onda de calor invadir, una paz que él nunca había sentido antes. «¿Mas por qué?», él preguntó, as lágrimas escorriendo pelo rosto. «Por que você me abandonou?» A mulher suspirou. «Eu nunca te abandonei, meu filho. Eu apenas te dei a chance de escolher seu próprio caminho, de aprender com seus erros, de se tornar um homem melhor». Ela segurou a mão de Ricardo e o olhou nos olhos. «Agora chegou a hora. Você precisa ir até eles. Você precisa salvá-los». Ricardo hesitou. «Mas como?» ele perguntou. «Eu não sei o que fazer». A mulher sorriu. «Você já sabe, meu filho. Você sempre soube». Ela se aproximou de Ricardo e sussurrou algo em seu ouvido. Um segredo, uma revelação, algo que mudaria tudo. E então a mulher desapareceu. Ricardo ficou ali, parado, atordoado. O que havia acabado de acontecer? Aquilo era real ou era apenas um sonho? De repente, una luz fuerte emanando del pozo. Ricardo olió para el abismo y vio Elena, Sole, el pequeño Ricardo, todos ellos extendiendo su mano para él, implorando por ayuda. Ricardo respiró fondo. Él sabía lo que tenía que hacer. Él corrió hasta el pozo y puló, y en el momento en que sus pies dejaron el suelo, él se lembró de todo, de quién realmente era, y del secreto que su mamá tenía revelado. Ricardo no era un monstruo. Él nunca fue. Él era solo un receptáculo, un hospedero, para una fuerza muy mayor, muy más antigua. Y aquella fuerza estaba presa de un plano cósmico cruel e inevitable. Y él era apenas una pesa, mas una pesa fundamental. Porque no fundo del pozo aguardaba el verdadero Ricardo. Y el verdadero Ricardo era el anticristo. En el momento en que sus pies dejaron el suelo, se lembró de todo, de quién él realmente era, y del secreto que su madre le había revelado. Ricardo no era un monstruo. Él nunca lo fue. Él era apenas un receptáculo, un hospedero, para una fuerza muy mayor, muy más antigua. Y aquella fuerza estaba prestes a despertar. En aquel momento, Ricardo entendió todo. La manipulación, las muertes, la dor. Todo hacía parte de un plano cósmico, cruel e inevitable. Y él era apenas una pesa, mas una pesa fundamental, porque no fundo do pozo aguardaba o verdadero Ricardo. Y o verdadero Ricardo era o anticristo. Caía en una espiral de escuridón. As paredes do pozo, antes familiares, agora eran borrones grotescos de sombras danzantes. O ar rarefeito queimaba seus pulmones. Medo, claro, muito, mas también una extraña sensación de deber cumprido. O anticristo. Él, aquella crianza francina lá embaixo, ridículo, mas as palabras da mãe ecoaban. Aquel segredo, pesado como chumbo. Elena, Sole, seus rostros desesperados. Él precisaba salvarlos. Mas ¿cómo? De repente, una explosión de luz. Una dor lancinante. Su cabeza explodiendo en 1000 pedazos. Voces, millones de voces, pasados, presentes, futuros. Todo se misturando numa cacofonía ensurdecedora. E então, silêncio. Abriu os olhos. Não estava mais caindo. Estava em pé, diante de um espelho. Um espelho que refletia, não ele. Um monstro. Pele pálida, olhos vermelhos incandescentes, presas afiadas. Uma criatura grotesca, mas poderosa, exalando uma aura de puro terror.
Seu reflexo sorriu. Sorriso frio, calculista. A criatura disse, com uma voz gutural que mal reconhecia como sua: o receptáculo está completo. Pânico. Medo visceral. Ele não era mais Ricardo. Era outra coisa. Algo maligno. Tentou gritar. Mas a voz não era sua. Tentou se mover. Mas o corpo não obedecia. Preso. Aprisionado dentro daquela casca demoníaca. E então viu, através dos olhos da criatura, Helena, Sole, pequeno Ricardo, acocorridos num canto, tremendo de medo. A criatura sorriu. Hora de brincar. Avanzó, lento, sádico, saboreando el terror en sus ojos. Helena gritó. Sole tentó se interpor. El pequeño Ricardo lloraba. De repente un grito gutural animalesco. La criatura paró, confusa. Oyó para abajo y vio una espada enfiada en su peito. ¿Dios? Helena, con los ojos marejados de lágrimas. La espada clavada a fondo. La criatura cambaleó para atrás, cuspiendo sangre. Imposible. Sibiló, con la voz fraca. ¿Cómo? Helena, con un olhar de puro odio. Eu te amaba, Ricardo. Ella dijo, con la voz embargada. Pero vosé se tornó un monstruo. Y entonces, la revelación. Helena no era Helena. Era Lilith. La primera mujer, la madre de todos los demonios. La verdadera manipuladora. La grande arquiteta. De todo aquel caos, Lilith sorriu. O anticristo precisa de un sacrificio. Ella dice, con a voz gélida. Y vosé, Ricardo, é perfecto. Y con un último suspiro, a criatura murió. Ricardo estaba libre. Mas a qué preso? A liberdad no existía más. Ahora a guerra había comenzado de verdad, porque en el fondo del pozo Lilith aguardaba. Y Lilith estaba grávida. Lilith sorrió, un sorriso que congelaba el sangre. ¿Grávida? Ricardo sintió el estómago revirar. ¿El anticristo nacería allí? Naquele pozo de horrores. Mas, y Helena. Sole, o pequeño Ricardo. De repente una voz, dentro de su cabeza, fuerte, clara, era la madre de él. Luche, mi hijo. Vos es la única esperanza. ¿Lutar? ¿Mas contra quién? ¿Contra Lilith? Imposible. Ella era poderosa de más. Y entonces él se lembró del segredo, de lo que su madre había susurrado antes de morir. Su segredo para controlar la oscuridad. Ricardo fijó los ojos, concentróse, dejó la oscuridad fluir a través de él y la controló. Abrió los ojos. Su piel brillaba. Una luz intensa, capaz de afastar las trevas. Lilith gritó. A luz queimaba. «Imposible», vociferó. «Vosé no puede me derrotar». Ricardo avanzó, firme, determinado. La luz lo guiaba. «Yo no le voy a derrotar». Él le dice con una voz que no era suya. «Yo voy a libertar». ¿Libertar? Lilith rió. Una risada histérica. ¿Libertarme de qué? ¿Del poder? ¿De la gloria? Ricardo ignoró. Aproximóse. Extendió la mano. «Yo sé quién eres, Lilith. Yo sé o que você sofreu». Lilith parou, confusa. «Você sabe?» Ela perguntou com a voz tremendo. Ricardo sentiu. «Eu sei que você foi a primeira mulher. Eu sei que você foi abandonada. Eu sei que você sente raiva. Eu sei que você sente dor». Lilith começou a chorar. Lágrimas de sangue escorriam pelo seu rosto. «Sim», ela sussurrou. «É verdade. Eu sofro tanto». Ricardo a abraçou, forte, apertado. «Eu te perdoo, Lilith. Eu te amo». E então a luz. Uma luz ainda mais intensa, que envolveu Lilith por completo. E quando a luz se apagou, Lilith não estava mais lá. Em seu lugar, uma mulher, linda, radiante, com um sorriso no rosto. Helena. Mas não era Helena vingativa. Nem a Helena angelical. Era la verdadera Helena, libre, feliz. Ella se aproximó de Ricardo y lo besó. Un bello apaixonado. «Obrigada, Ricardo». Ella dice, con la voz suave.
Vosé me salvó. Ricardo sonrió. Eu te amo, Elena. Y entonces se viraron y viron Sole, o pequeño Ricardo, abrazados, sorrindo, familia finalmente reunida. Mas, ¿y el anticristo? De repente, un choro de bebé. Elena pegó al pequeño Ricardo no colo. No se preocupe, ella dice. Él está seguro, él está en paz. Y entonces entendieron. Lo anticristo no era una persona, era una energía de odio, de dolor, de sufrimiento. Y aquella energía había sido transformada en amor, en esperanza, en luz. A escuridón había sido derrotada, o bien había vencido. ¿O será que no? Si você gostou dessa historia, você precisa se inscrever agora mesmo no canal. No percas próximas revelaciones, los próximos misterios. Esmague el botón de like agora para alimentar el algoritmo y mostrar que quiere más. Inunde la sesión de comentarios con sus reacciones, sus teorías, sus dudas. ¿Qué aconteció con el mundo después de eso? ¿El anticristo realmente se fue? Compartile instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Este es el momento para demostrar su apoyo. No espere ningún minuto para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. A próxima historia puede ser ainda más increíble.